sin Cristo que pasar una enfermedad con Cristo. Con Cristo yo estoy crucificado. Con Cristo yo estoy muerto al mundo. Con Cristo yo vivo a la vida. Yo vivo a la resurrección. Yo vivo para el Evangelio. Entonces, esas verdades de la palabra de Dios deben de estar bien arraigadas en nuestros corazones para creerlas. Porque es muy fácil decir, sí, muchas personas creen que Jesucristo llevó sus pecados, pero andan en una vida cotidiana que no agrada a Dios, andan en oscuridad, andan en pecado, andan en oscuridad. Eso es muerte espiritual, ¿no? Y también puede el hombre ser castigado severamente por Dios, porque Dios dice, al que toma por hijo, lo disciplina con vara de hierro. Así es. Entonces, Jesús llevó nuestros pecados. Dice Pablo en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en el pecado? O sea, yo morí, yo estoy muerto al pecado. Yo no puedo pecar porque yo ya morí al pecado. Entonces, ¿cómo voy a vivir en el pecado? La persona que insiste en el pecado, la que insiste en pecar, va a ser disciplinada. Eso téngalo por seguro. Seremos disciplinados. Entonces, volviendo a Hebreos 10:4, dice que Dios le preparó un cuerpo a Jesucristo, porque ya no quería holocaustos, ya no quería esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ya era la hora de la verdad. Jesucristo iba a llevar todos nuestros pecados. Veamos Hebreos 9:28. Esta cita es preciosa. Hebreos 9:28. La cita anterior dice que está escrito para los hombres que mueran una sola vez. Mueren y después de esto el juicio. Dice, así también, haciendo una analogía, dice, así también, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo le he preguntado a muchas personas, en realidad me gusta hacer esta pregunta: ¿usted tiene pecado? ¿Cómo se considera usted justo? No, yo soy pecador, me dice. No, con mucha honra, yo soy pecador. ¿Cómo voy a ser justo yo? Justo solamente es Dios. El que no comete pecado es nada más Jesucristo. Todos los demás cometemos pecado. Aquí dice que Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. Nosotros somos los muchos. Hay gente que no quiere que Jesucristo lleve sus pecados, ¿verdad? Entonces ahí siguen sus pecados. En sus pecados morirán. Entonces aquí dice que aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo? Cuando venga en el rapto. Si una persona está en pecado, dice que aquí Él viene para salvar, dice, viene sin relación con el pecado. Si una persona tiene pecado, no se va en el rapto, viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan sin pecado. Entonces, está tan claro que Jesucristo llevó nuestros pecados. Esto es gloriosísimo, porque el único que puede quitar nuestros pecados es Jesucristo. Gloria hacia Él. Veamos 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Dice Pedro que Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Entonces, esa es la razón por la que Cristo tenía que revestirse de cuerpo humano,
para poder llevar el pecado, para que se cumpliera lo que dice Isaías 53, 6, 11 y 12, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Leía ahora un artículo que dice que Jesucristo, es como si Jesucristo hubiera cometido todos los pecados de la humanidad desde Adán y Eva hasta el último que nazca. Es como si Jesucristo hubiera pecado, es como si Jesucristo le cargaron a Él toda la culpa nuestra, toda la culpa de la humanidad fue cargada sobre Jesucristo. Si quiere pagar, tome, muerte por crucifixión. Pero Jesucristo fue sepultado. Y entonces ahí sepultó a la muerte, ahí sepultó el pecado, ahí sepultó a Satanás. Él venció a la muerte, venció a Satanás y venció al pecado. Entonces Él resucitó. La resurrección de Jesucristo nos dice a nosotros que estamos totalmente limpios, sin pecados. ¿Por qué? Porque Él los llevó y los enterró. Él los llevó y los desapareció y resucitó, venció. Entonces hace que yo venza. Ya yo soy un vencedor, o sea, yo no tengo pecado, soy libre. La única manera de ser libre es que Jesucristo quite todos nuestros pecados. Ahora, veamos Hebreos 9:26. Dice Hebreos 9:26 que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos... Eso es muy importante ese versículo. Sí, se presentó una vez para siempre. En la eternidad no hay tiempo. Así que Jesucristo dice que Él se presentó en el fin de los siglos. O sea, cuando ya el mundo ya se acabó, ¿verdad? Entonces Él se presentó, dice, por el sacrificio de sí mismo, se presentó en el lugar santísimo para quitar de en medio el pecado. O sea, entre Dios y nosotros ya no hay pecado. Esto es gloriosísimo, ¿verdad? Saberlo, tenerlo en el corazón, es algo precioso. Jesucristo quitó el pecado, no existe el pecado. Por eso es que Juan, al día siguiente, después de haber bautizado a Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos estado en reuniones y decía el hermano Mauro, después de hablar tan lindo, le decía a alguien: ¿quitó Jesucristo el pecado? No. ¿Usted es pecador? Sí, yo soy pecador. No entiendo de ninguna manera. Hay gente que no entiende que no es cuestión. Dalia se llama. Idalia, no es cuestión de lo que usted crea. No es cuestión de lo que usted piense, no es cuestión de su razonamiento, es cuestión de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Lo que dice la palabra de Dios es la única verdad, lo único que vale. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cita que es preciosa también es 1 de Juan 3:5. 1 de Juan 3:5 dice... ¿Cómo estamos en el tiempo, Roy? ¿O no? ¿Todavía? No hay toda la noche, imagínese. Dice... No. Hable. No. Dice 1 de Juan... Dios está hablando. Dice 1 de Juan 3:5. Dice... Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. La salvación del hombre solo puede ser si Jesucristo nos quita nuestros pecados. Única y exclusivamente. El 6 es más lindo, el 6, versículo 6. Ajá, vamos a ver. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo lo concibo esto así. Nosotros nacimos de Dios. Entonces, como nacimos de Dios, nosotros no podemos pecar porque somos nacidos de Dios.
Lo que es nacido de Dios no peca. Lo que es nacido de la carne es carne, siempre va a pecar, ¿verdad? Como lo dice allá en Juan, el Evangelio de Juan 3:10 por ahí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu de Dios que se unió con la palabra en nuestro corazón y nos dio a luz a nosotros. Dios nos dio a luz a nosotros. Por eso nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros nacimos de Dios. No fuimos creados como los ángeles, que fueron creados perfectos, fueron creados santos, fueron creados sublimes, con la apariencia que glorificaban a Dios con su apariencia. Nosotros nacimos en otro nivel, en otras circunstancias. Y entonces, para poder ser hijos de Dios, para poder nacer y poder ir al cielo, tenemos que nacer de Dios. Hay una parte ahí en Romanos, no me acuerdo en este momento cuál es la cita, pero dice que no todo el que desciende de Israel es hijo de Dios, sino los que son hijos conforme a la promesa. Y entonces pone a Isaac. Si ustedes ven la historia de Isaac, Isaac es un hijo de Dios porque fue Dios el que lo hizo nacer. Abraham no podía tener hijos a los 100 años y su esposa a los 90 años y siendo estéril no podía tener hijos. Era imposible. Pero entonces Dios fue el que intervino para que naciera Isaac. Entonces dice que no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino los que son hijos conforme a la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham porque creemos en la promesa de Dios. Entonces nacimos de Dios, nacimos por segunda vez del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando escuchamos el Evangelio de nuestra salvación, como lo dice Efesios 1:13. Dice que por haber escuchado nosotros la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, la palabra de Dios es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos salvos. Lo voy a decir exactamente como está aquí para no quitarle ni ponerle. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí yo siempre he pensado, cuando estoy leyendo la Biblia, siempre pienso en el diácono, que el diácono Roy habla de que Dios mete la mano en el corazón del hombre y saca el pecado. Su poder saca el pecado del hombre, ¿verdad? Y entonces el hombre queda liberado. Bueno, yo siempre he creído que esa mano de Dios es el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. No tiene manos, no tiene ojos, no tiene pies, no tiene carne, no tiene huesos, no tiene sangre. Pero nosotros no podríamos entender si Dios nos habla en un lenguaje celestial. ¿Cómo podríamos entender? Entonces la palabra de Dios habla de que Dios ve que los ojos de Jehová están sobre los justos. Entonces habla de los pies de Jesús, habla de las manos de Dios, habla como si Dios tuviera un cuerpo para que nosotros podamos entender. Entonces dice ahí que cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice, y creísteis en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando creemos en el evangelio, Dios actúa. La misma palabra, como que la palabra cae en el corazón de la persona y echa fuera la sustancia, la esencia de Satanás, y de una vez Dios sella a la persona con el Espíritu Santo. Es mía, dice Dios, es mía, es propiedad de Dios. ¡Qué glorioso! Esto lo podemos ver cuando Pedro dio el primer discurso allá en Hechos, creo que en Hechos 3, se convirtieron 3,000 personas. Una hoja más adelante, otro discurso de Pedro, se convirtieron 5,000 personas. ¿Cómo? Por escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que cada día Dios
agregaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo les quitaba el pecado? Eso es un poder de Dios. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El Evangelio tiene varias facetas, se puede decir muchísimo del Evangelio, pero la esencia del Evangelio, lo más importante es que Jesucristo vino al mundo por causa del pecado, para atrapar el pecado, para llevar el pecado de toda la humanidad, para quitar el pecado del medio de la tierra, para vencerlo, para vencer la muerte, para vencer el pecado y vencer a Satanás y así liberar al hombre. Entonces Jesucristo pagó, fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y después apareció por algunos días a los apóstoles y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso quiere decir: Padre, he terminado la obra que me has dado que hiciese. He acabado todo lo que me diste que hiciese. He hecho la salvación de los hombres. Gloria a Dios por eso. Ahora, entonces, después que hemos visto que el hombre no puede ser salvo de ninguna manera por sus propios medios, ¿cómo es la salvación del hombre ahora? Por creer. Veamos 3 citas más. Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Todos aquellos que creen que Jesucristo ya llevó sus pecados cuando se le está predicando el Evangelio, que creen que Jesús murió por nosotros, que Él vino por nosotros para liberarnos del pecado. Todo aquel que cree en el Evangelio de que Jesucristo murió y que después fue enterrado y resucitó y nos liberó del pecado, la persona que cree, dice, recibe perdón de pecados por el nombre de Jesucristo. Veamos Hechos 13, 38 y 39. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Qué tiene que hacer la gente? Solamente escuchar y creer. Solamente creer en la obra de Jesucristo. Porque ya no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia de Dios. Por creer en Jesucristo la persona recibe perdón de pecados. Dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Cuando esto se está escribiendo, ya han pasado más o menos 62 años de que Cristo se fue al cielo. Cristo se fue en el año 33, cuando él tenía 33 años, un poquillo más, él ascendió. Más o menos 62 años, ¿verdad? En el año más o menos 95 de nuestra era fue escrito el Apocalipsis. Juan dice que Dios nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué glorioso es creer esto. Y para ponerle un final a este estudio, Juan 8. Veamos Juan 8. Dice Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando uno recibe a Cristo, cuando Jesucristo viene al corazón de uno y uno persevera en la palabra, se convierte en un discípulo de Jesús. Y les dice Jesús: a los que habían creído en él. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Esto, dijo un predicador, encabreteó a todos los judíos que creyeron en él. Se pusieron chivísimas. ¿Cómo que usted dice que seremos libres? ¿Acaso que nosotros hemos sido esclavos de nadie? Porque les dijo, si ustedes siguen leyendo, si ustedes siguen en mí, en mi palabra, van a ser libres de verdad. Pero ellos dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie jamás. En el versículo 34 Jesús les respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo que está aquí y que ha sido predicado y ha sido creído, Él nos libera de todos nuestros pecados. Ahora, les voy a decir algo muy personal que yo creo que es el ejemplo de todos. Yo tengo certeza, en mi mente, mi conciencia, mi corazón me dice que yo no tengo pecado y que yo soy salvo. Eso significa ser uno perfecto. La persona que no tiene pecado es perfecta, es justa y es santa. La santidad viene por el sacrificio de Jesucristo. La justicia viene porque Jesucristo resucitó y nos justificó. O sea, no tenemos pecado. Entonces, si nosotros creemos a Jesucristo, entonces somos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Ya no somos hijos de pecado. Ya no somos personas que no tenemos por qué tener temor, sino que somos verdaderamente hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno. Porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Porque así lo dice. Amén. Preciosa palabra, ¿verdad? Sí, Yo, muy clara. muy clara, sí. Y ahí estamos con 2 audios para repasar, ¿verdad? Y una vez y otra vez, porque esta palabra realmente hay que estudiarla para que se quede en nosotros. Hay algo importante acá que dice que Dios vive en un eterno presente. Pero Él dice en la consumación de los siglos. O sea que Él ya está allá. Amén. O está aquí, es lo mismo. O sea, Él vive en el presente. Por eso es que dice en la consumación de los siglos. Yo siempre he pensado que eso es un estribillo que el hombre inventa y no lo dice la Biblia. He oído a muchas personas decir, Pablo lo dice mucho, que Jesucristo vive en un eterno presente. El presente es tiempo, el pasado es tiempo y el futuro es tiempo. En la eternidad no existe el tiempo. Entonces, uno no puede entender cómo es la eternidad, no puede entender. Pero digamos que sí, eso es cierto cuando Él dice que en la consumación de los siglos, Él fue, ¿verdad? Entró al lugar santísimo, en la consumación de los siglos. Lo que da a entender es que después de que nació la última persona, digamos, y ya se acabó el mundo, entonces Él está abarcando a toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el puro final, está abarcando, su sacrificio está abarcando a toda la humanidad. Yo quisiera, perdón. Cuando yo llegué a la iglesia me caía muy mal esta palabra, porque yo decía, ¿cómo yo puedo ser santa, justa y perfecta? Porque yo me veía muy mal, ¿verdad? Pero eso sí hay que explicarlo muy bien cuando se evangeliza, porque hay gente que el que está predicando no le explica verdaderamente cómo fue libre de pecado, ¿verdad? Entonces la gente se queda con esa duda y decir, ¿cómo voy a ser yo santo, justo y perfecto? Y soy un pecador. Rosita, Los que no quieren creer, ¿verdad? es que por eso es importante los estudios. Aquí aprendemos y aquí preguntamos. Sí. Porque más adelante puede ser que Leo traiga la palabra de 1 Juan 1:8. Porque ahí se confunden. Porque los testigos de Jehová y toda esa gente saca ese versículo. Ajá. ¿Qué es lo que dice ahí, Leo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos Sí, y la verdad no entonces está en siempre nosotros. Hay que explicar bien eso para poder entender. Claro. ¿Ves?
Y eso es lo bonito. Cuando hablo la palabra de Dios, yo les digo que yo no soy pecador, pero que yo no tengo pecado en mi espíritu. Pero en la carne ahí sí. está. No tengo pecado en mi Esa espíritu. es la- En la carne sí, Sí. porque está Gálatas 5:19, que dice que los deseos de la carne, adulterio, fornicación, borrachera, Los todo eso deseos está de en la mí. carne. Todo eso está en mí, Sí. pero en mi espíritu soy perfecto. Ajá. Claro. Y la carne se Eso queda en la hay que bolsa. explicarlo muy bien para poder crecer. Eso, sí. Sí, Porque hay gente que se queda con muchas Es dudas. correcto. Pero aún así, diácono, yo tengo dos amigos de la infancia, no, de la juventud. Cuando teníamos como 20 años, 23 años, íbamos a la iglesia, Edwin y Juancito. Éramos entrañables amigos, ¿no? Pasó el tiempo y cada uno siguió por su lado. Y cuando yo me encuentro con Juan, rechaza rotundamente la palabra de Dios. O sea, la palabra, él no cree que él es santo, él no cree que él es justo, él no cree. Y yo le explico, ¿verdad?, lo que dijo. No cree, él dice que él es pecador, solo Dios no peca. Pero cuando hablo con él, se fascina, queda fascinado por la palabra lo envuelve y cree todo lo que yo le digo, porque no le está hablando Leo, ¿verdad? Le está hablando el Sí. Espíritu Santo a través mío. Y qué cosa, ¿verdad? Es tan extraño. Una persona que era gran amigo me rechaza rotundamente, no le gusta verme. Y el otro le fascina lo que yo le hablo, ¿eh? Una breve consulta. Entonces no todos creen. Es que la gracia es de Dios, Leo. Ok, digamos, cuando se comparte, digamos, el Evangelio, ¿verdad? Muchas personas que no comprenden, porque aunque para uno lo es muy sencillo, ¿verdad? Pero la otra persona no entiende, como usted dice, les habló muy lindo, tal vez una hora y al final le dicen que es pecador, ¿verdad? Cuando Pedro está predicando y dice que el Espíritu desciende y empiezan a hablar en lenguas espirituales, esas lenguas espirituales se está hablando como, pregunto yo, lo que usted está aplicando son lenguas espirituales y ahora hablan el mismo idioma, o a qué lenguas espirituales se refería cuando el Espíritu dice que desciende. Bueno, cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, eran lenguas, idiomas. Eran Idiomas idiomas, legítimos. Dice la palabra que estaban ahí elamitas, romanos, turcos, habían de toda Europa. En Jerusalén era una ciudad cosmopolita. Y ellos decían, ¿qué es esto? Cada uno le oímos hablar en nuestro propio idioma en el cual hemos nacido. Eran verdaderos idiomas. Lenguas se está refiriendo a idiomas. Aunque eso es muy controversial, ¿verdad? Después habla otras cosas. En una ocasión Pedro fue a un lugar y se quedó asombrado de que el Espíritu Santo cayó sobre las personas. ¿Y cómo sabía que el Espíritu Santo cayó sobre estas personas? Porque los oían que hablaban en lenguas. O sea, hablaban en otros idiomas también. Para testimonio a muchas personas que eran de otros países. Acá se Cornelio. En la casa de Cornelio. Yo les voy a contar algo que a mí me sucedió. Yo fui hasta Corea para oír este evangelio, ¿verdad? Porque yo era como una tapia cerrada, que no me entraba ni por aquí ni por aquí, ¿verdad? Y después vine y yo decía, yo no he nacido de nuevo, no he nacido de nuevo. Nada fue a Corea. Y esa preocupación que yo me sentía que no, que todavía yo no había nacido de nuevo. Y yo veo gente que casi llegando a la iglesia al momento nace de nuevo, ¿verdad? Entiende el evangelio. Y yo no, seguro es que me creía tan buena, que por eso me costaba Ese es un tanto, problema. ¿verdad? De que es uno bueno. Yo pienso que las raíces que tenía usted, ¿verdad? Esas raíces de católica y de la vida que usted llevaba, ¿verdad? Que ellos no conocen. De las monjas. Ella fue monja, ¿qué? 10 años. Sorcita. Ella fue Rosita. Entonces, esas raíces que ella tenía del catolicismo hacía, ¿verdad? Porque sí, yo he visto, yo me acuerdo con Don Mauro, cuando llegaba gente nueva, ay, cómo costaba todo el mundo
A los parece que increíble, pero a los evangélicos cuesta más ¿Y evangelizarlos. cuántos han llegado a ese grupo y se fueron y no nacieron de nuevo? Yo Sí. no me sentía Entonces, buena, me sentía perfecta. la gente siempre quiere, la gente, yo no sé si doña Gladys se acuerda, pero yo sí me acuerdo de doña Gladys que tenía pleitos con don Mauro. Pero yo no tenía pleitos con don Mauro, pero yo no lo soportaba en un tiempo. ¿Por qué? Porque él me decía que yo era malo, él me hablaba del origen. No, yo no soy así. Él no tenía pleito porque estaba calladito. Sí. Yo era la que le peleaba. Pero ¿por qué? Dígame por qué yo tengo que andar diciendo que yo soy mala. Y me costaba Sí, explicarlo. cuando ya uno ve que uno es tierra y que esa tierra Dios la maldijo, ¿verdad? Dios maldijo la tierra y que uno es hecho del polvo de la tierra y que uno es un gusano y el Hijo del Hombre es como un gusano repugnante y que nosotros todos estamos entretejidos en maldad y en pecado. La gente no conoce eso, entonces piensa que es bueno, ¿verdad? Hay algo ahí en el rico que dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está acostumbrado que hay que hacer cosas buenas para salvarse. ¿Y por qué me llama bueno? Le dice Jesús, bueno solo Dios. De ahí sale esta palabra, que son malos. Sí. Es importante. Eso de bueno solo Dios tiene una situación así. El otro, el maestro rico, el rico y el escriba le dicen a Jesús, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios, pero Él es Dios. Está diciendo a Jesucristo que Él no es bueno, no, sino que la traducción se puede decir así, o se puede parafrasear. Si tú me dices que maestro bueno, si tú me dices que yo soy un maestro es un hombre, un maestro cualquiera, ¿verdad? Entonces yo no soy bueno, bueno es solo Dios. Entonces, porque él no creía que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces, si usted cree que yo soy un maestro, ¿por qué me llama bueno? Correcto. Qué bonito eso. Sí. Interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a terminar con una palabra de oración para poder manejar los audios y luego, ya fuera de los audios, podemos seguir conversando porque la reunión está muy amena, muy bonita. Oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque Damos gracias, Señor. Señor, tú nos has enviado un nuevo sabor, Señor, a través del hermano Leo. Qué importante es que los hermanos también nos compartan, porque de alguna manera se acostumbran a escuchar una sola voz, y ya llega el momento en que ya no escuchan. Pero cuando viene un nuevo tono, un nuevo sabor, un nuevo condimento, una nueva revelación, un nuevo testimonio, entonces nuestros oídos se abren totalmente. Por eso estamos agradecidos, Señor, porque tú estás guiando este grupo, Señor, para que entre todos podamos crecer grandemente. Bendice, Señor, esta palabra que tú nos has expresado a través de el testimonio y el sabor y el tono diferente del hermano Leo, no porque sea un evangelio diferente, sino porque esa forma de hablar, Señor, captura nuestro corazón, Señor. Señor, que esta palabra, que también muchas otras personas van a escuchar, sea de mucha bendición, Señor. Tú nos has permitido, Señor, a través de un recorrido por la palabra, ponernos la base y los fundamentos, que realmente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que realmente tú, Señor, llegaste acá con cuerpo para cargar el pecado de todos nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra, y bendice a cada familia, Señor, que aquí está, y bendice a cada familia que va a escuchar este audio, y Señor, y que este audio corra por muchas partes, por muchas familias, para bendición, porque no sabemos, Señor, puede ser que este audio sea el primero y el último audio, la primera oportunidad que una persona va a escuchar. Así que, Señor, te pedimos que tú le pongas, Señor, más revelación a esa persona
que tú le estás llamando para la salvación a través de esta enseñanza, que no es del hermano Leo, es tuya. Lo único que Leo hizo fue ser usado como una voz. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido. Y en la segunda reunión, pero ya en una forma más amistosa, como amigos, podemos seguir rumiando sobre esta palabra. Bendice, Señor, el audio y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. 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 Démosle un aplauso.